Datos, datos y más datos. Hoy el mundo está gobernado por los datos. Desde hace unos años, JSON se ha convertido en el estándar en el intercambio de esos datos. Hasta ahora, con Belneo y JavaScript era relativamente fácil crear esos JSON a partir de los datos que tenemos en las tablas de Belneo. Pero, ¿y si pudiéramos crear esos datos en JSON de una manera más light y soft? En Belneo 28 traemos instrucciones nativas para la gestión de JSON que nos van a permitir realizar el intercambio de datos entre aplicaciones, funciones o procesos de una manera sencilla y rápida. Tener en Belneo un equipo de desarrollo que se encarga del producto VRP nos permite experimentar ese término anglosajón conocido como dogfooding. Básicamente consiste en que una organización usa sus propios productos. Esto nos permite que haya un circuito retroalimentado de mejoras continuas que podemos incluir en nuestra herramienta de desarrollo. Junto con las ideas que vosotros nos aportáis en el foro de ideas, conseguimos tener una herramienta de desarrollo cada vez más potente. Una muestra de lo que te estoy contando es cuando tenemos que utilizar los datos de una ficha, de una tabla, para el alta de una ficha maestra o de una submaestra. Cuando realizamos el alta o modificación de la maestra o submaestra, el origen ya ha cambiado y no tenemos acceso a los datos de la tabla que disparó el trigger. Por ejemplo, lo que vemos en pantalla es un trigger anterior a un alta en la tabla de entidades de VRP26. Usábamos una cantidad ingente de variables locales para guardar temporalmente la información que necesitábamos para el alta o modificación en la tabla auxiliar de clientes y auxiliar de proveedores. Además, en este trigger tenemos que hacer el control de si ha cambiado el campo o no y también controlar si la ficha existe para hacer una modificación y si no, hacer un alta. Por supuesto, por cada uno de los campos, hacer un modificar campo de cada uno de esos datos que quisiéramos traernos de esa tabla. Como vemos, tenemos bastante código similar por el hecho simplemente de tener que controlar manualmente si se trataba de un alta o de una modificación. La evolución vino en VRP27 cuando incluimos una serie de funciones JavaScript para optimizar y minimizar la necesidad de tener tantas variables locales. Los datos de la ficha que se necesitan para dar de alta a la submaestra se guardan en una variable local con la estructura de datos en JSON. El fichero JavaScript a priori parece pequeño, pero está ahí apoyado en otros dos ficheros que ya no lo son tanto. Si no dominas el lenguaje JavaScript, se hace complicado de mantener y de encontrar posibles incidencias. En el trigger, mantuvimos el control de si existe el registro para modificación y si no, hacer el alta. Es cierto que utilizando otras funciones JS, sí que conseguimos optimizar la modificación de esos campos de forma mucho más óptima utilizando JavaScript y JSON. Pero como vemos, siempre apoyado en funciones JavaScript con bastante código. En Belneo 28 y con este pequeño trozo de código nativo Belneo, haremos la misma función que lo que vimos antes. Insisto, nativo. No aparece ni una sola línea de código JavaScript. Lo que hacemos es aprovechar la nueva instrucción nativa para generar un JSON desde una ficha. Hacer los cambios que necesitemos para ajustar esos datos en base a lo que espera la tabla de auxiliares con la nueva instrucción de fórmula JSON add to object. Y posteriormente, utilizando la nueva instrucción nativa de crear o modificar fichas desde JSON, dar de alta o modificar la tabla de auxiliares de clientes y dar de alta o modificar la tabla de auxiliares de proveedor. Como vemos, queda mucho más compacto, más legible y muchísimo más mantenible. Otro caso claro del uso de las nuevas instrucciones de tratamiento de estructuras JSON es, por ejemplo, cuando queremos hacer una replicación de la tabla de pedidos con sus líneas a un servidor remoto de Belneo. Podemos hacerlo montando los datos en una cadena separada por un separador y en destino hacer el proceso inverso, descomponer esa cadena en los campos correspondientes y hacer el alta. También podemos hacerlo como estamos mostrando, con un fichero JavaScript que se encarga de recorrer la tabla de pedidos e ir montando un JSON con toda la información que se necesita. Cada campo, uno a uno, dentro de esa estructura JSON. Después cargar las líneas de ese pedido y repetir la operación anterior. Uno a uno todos los valores e ir montando cada línea en un array JSON para al final tener ese JSON completo. Lo último que haremos es enviar ese JSON a la función remota que se encarga de realizar el alta. Pero ahora contamos con nuevas instrucciones JSON que nos van a facilitar mucho este trabajo. Lo que vamos a hacer es ir componiendo de forma nativa un array JSON con cada una de las líneas de pedido y posteriormente agregar ese JSON con los valores de la ficha de pedido.
Ahora generar un JSON desde una ficha es mágico. Con la nueva instrucción generar JSON desde ficha, podemos crear el JSON directamente con todos los valores de la ficha o indicarle exactamente qué campos queremos que se obtengan. En este caso, al no indicar campos, nos genera un JSON con cada uno de los campos de la tabla, utilizando como clave el ID del campo y como valor el valor del propio campo. Vamos componiendo el array JSON con cada una de las líneas de pedido con la instrucción JSON add to array. Una vez acabado con las líneas, generamos el JSON de la ficha utilizando la instrucción generar JSON desde ficha. Agregamos ese array de líneas a la cabecera JSON con la instrucción JSON add to object y lo vamos añadiendo al array resultante. Al final tenemos un JSON con todos los pedidos que teníamos seleccionados para enviar y todas sus líneas. Como se puede ver, no hemos empleado ni una sola línea JavaScript. Como vemos, lo que conseguimos es un JSON con todos los datos que necesitamos. Como es muy grande y no nos cabe en pantalla, vamos a llevarlo a una página web donde podamos verlo al completo. Tenemos la ficha de pedido con todos sus campos y sus valores, y un array con todas las líneas de pedido, con sus campos y sus valores. Gracias a las nuevas instrucciones JSON de Belneo, hemos sustituido todo el código JavaScript por 3 líneas de código Belneo nativo. Cuando la función remota recibe ese JSON, ¿qué tiene que hacer? Pues hasta Belneo 27, esa función lo que hacía es extraer ese JSON y enviar el contenido a una función JavaScript. En esa función JavaScript, lo que se hace es parsear el JSON y obtener los datos de cada pedido que necesitamos para el alta. Hacer lo mismo con las líneas y, por último, realizar las transacciones oportunas. Como vemos, es un JavaScript extenso y complicado de mantener. Pues toda esa función Belneo más el fichero JavaScript se convierte en este pequeño trozo de código nativo de Belneo. Como vemos, se procesa la cabecera usando la instrucción crear o modificar fichas desde JSON. En ese momento nos quedamos con el ID, ya sea del alta o la modificación que se haya hecho. Ya se encarga la instrucción de saber si tiene que hacer una cosa u otra. Extraemos el JSON de cada línea y le añadimos el ID del pedido y lo utilizamos para dar de alta o modificar las líneas de pedido. Otra ventaja de disponer de instrucciones nativas JSON en Belneo es que podemos usarlas para retornar un JSON como resultado de una función. Esto nos permite retornar más de un valor en una función Belneo, tal y como estamos viendo. A estas alturas, algunos se estará preguntando, sí, vale, efectivamente, crear un JSON desde una ficha, pero ¿y qué pasa con los campos que no son texto o fechas? ¿Qué pasa con los campos imagen o binarios? Pues como vemos en la imagen, los campos binarios se convierten de forma automática a base 64. Muy life is off. Por lo tanto, en Belneo 28 aparecen estos 3 nuevos comandos de instrucción. Crear o modificar fichas desde JSON, que nos permite en una sola línea incluir una estructura de datos JSON en nuestra base de datos. Generar JSON desde ficha, que nos genera una estructura de datos de forma muy sencilla del registro de una tabla. Y si ya estamos en un origen ficha, la instrucción modificar campos desde JSON nos permite modificar los campos de esa ficha en base al JSON que le indiquemos. Con estas nuevas instrucciones JSON se abren infinitas posibilidades, como por ejemplo, utilizar estructuras JSON para cachear cierta información, cargar la configuración de usuario en un fichero JSON o en un campo objeto de texto de la base de datos, enviar una estructura de datos JSON en una variable Belneo a un proceso en tercer plano y así cientos y cientos de posibilidades más. El intercambio de datos con JSON es un estándar y Belneo no podía quedarse atrás. Os traemos instrucciones nativas para el tratamiento de estructuras JSON que permiten tanto el parseo como la creación de esas estructuras. Instrucciones nativas para generar un JSON con todos los datos de una ficha. Y también crear o modificar una ficha desde una estructura de datos en JSON. Todo con una única instrucción de proceso. El intercambio de datos JSON ahora con Belneo es más fácil que nunca.